Estamos en el domingo 14 después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, caminad en el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, como contrarios que son, de suerte que no hacéis lo que queréis. Mas si os gobernáis por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Conocidas son las obras de la carne, a saber, fornicación, deshonestidad, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, altercados, celos, rencores, riñas, disensiones, sectas, envidias, homicidios, embriagueces, glotonerías y cosas semejantes, sobre lo cual os prevengo, como ya os previne, que quienes tales cosas hacen no alcanzarán el reino de Dios. Mas los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia, castidad. Contra los que son tales no hay ley. Pues los que son de Cristo tienen crucificada su carne, con sus vicios y concupiscencias. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se sujetará al uno y desechará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Por tanto os digo, no os acongojéis por vuestra vida, qué habéis de comer, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿Acaso no es más la vida que el manjar, y el cuerpo que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni amontonan en trojes, y vuestro Padre celestial las sustenta. Pues no sois vosotros mucho más que ellas. ¿Y quién de vosotros, a fuerza de pensarlo, podría añadir un codo a su estatura? Y cuanto al vestido, ¿por qué os acongojáis? Contemplad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, mas yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Pues si el heno del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios lo viste así, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. No os acongojéis pues diciendo que qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos. Por todo esto se afanan los gentiles. ¿Sabe vuestro Padre que necesitáis todo esto? Buscad pues primero el reino de Dios y su justicia, y todo esto se os dará por añadidura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en el domingo 14 después de Pentecostés, y hoy tanto el Evangelio como la epístola se nos recuerda que los medios humanos hay que tenerlos como un recurso secundario. Dios no excluye que usemos los medios humanos para algunas necesidades, pero no debemos darle importancia excesiva, porque nuestro primer preocupación es estar bien con Dios, es estar en gracia de Dios, es pensar a santificarnos, a vivir una vida cristiana verdadera, a estar siempre en gracia de Dios. Es muy importante, y tener una vida de contacto con Dios por la oración, por los sacramentos, la Santa Misa, y esa es nuestra primera preocupación. Entonces las necesidades de la vida pues son reales, Dios no las niega, pero no debemos darles una importancia excesiva. Nuestro Señor nos pone el ejemplo de los pajaritos del cielo, que no trabajan y que Dios los alimenta, que Dios les da de comer, que Dios los viste, y ellos pues están bien,
porque Dios tiene cuidado de ellos. Con más razón a nosotros, que somos sus hijos, con más razón va a tener cuidado de nosotros, así que no hay que preocuparse excesivamente. Sí hay que preocuparse por nuestras necesidades temporales, pero no excesivamente, ¿verdad? Cuando nos hace perder la paz o la tranquilidad y la serenidad, eso es malo para nuestra alma, ¿verdad? Porque nos inquieta y nos hace perder la confianza en Dios, y entonces hay que usar de esas cosas con un cierto desapego. Pero Dios no excluye que tengamos cuidado en nuestra vida de nuestras obligaciones, de nuestros hacerlo bien, tener cuidado, pero no una solicitud excesiva. Y nuestro Señor también nos da las características del espíritu, ¿verdad? Las marcas del espíritu, ¿verdad? Que son las obras del espíritu, o los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Son caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia, castidad, ¿verdad? Las personas que están con Dios, que aman a Dios, tienen esas características. Las personas que están cerca de Dios, mientras que las personas que viven para el dinero, que viven para el pecado, que viven en el desorden, entonces tienen otras características que son los frutos de la carne, las obras de la carne, que son la fornicación, la deshonestidad, el desenfreno, la idolatría, o sea, el amor del dinero excesivo, la hechicería, las enemistades, los altercados, los celos, los rencores, riñas, disensiones, sectas, envidias, homicidios, embriagueces, glotonerías y cosas semejantes, ¿verdad? Esas son las características de las personas mundanas que viven para el mundo, ¿verdad? Y nosotros debemos buscar esas, cuáles, si realmente nuestras amistades, qué características tienen, ¿verdad? Si tienen realmente los frutos del Espíritu. Entonces, así debemos vivir, así debemos pensar, así debemos actuar, para que Dios esté presente en nuestra vida y que podamos merecer el cielo. Entonces hay que vivir en ese estado de ánimo, ¿verdad? Y a veces las personas hacen lo mismo, pero no lo hacen con el mismo estado de ánimo, por los mismos motivos, con el mismo fin. Y así que si alguien se considera católico, se considera un buen católico, tiene que tener esas obras del Espíritu, ¿verdad? Entonces podemos examinarnos y decir realmente, y es que yo soy una persona que vive de las celos, una persona problemática, una persona que no tiene mansedumbre, que no tiene caridad. Son características de las personas que están mal, ¿verdad? Nuestro Señor nos las da para que las usemos, para que sepamos comportarnos y nosotros mismos ver cómo somos o cómo actuamos, ¿verdad? También la inquietud excesiva por las cosas de este mundo, ¿verdad? Personas que nomás piensan en lo que van a ganar de dinero, en sus cosas materiales, y entonces se preocupan tanto que olvidan de rezar, que olvidan de pensar en Dios, que olvidan de tratar de vivir una vida cristiana, de vivir en gracia de Dios, porque no tienen tiempo. Esa es la respuesta que hoy se escucha generalmente, y uno les dice a las personas: digan su rosario, digan sus oraciones de la mañana y de la noche, y dicen: sí, eso está bien, pero es que yo no puedo, yo no tengo tiempo. Entonces siempre hay razones, ¿verdad? Entonces también hay esos que quieren vivir una vida cristiana, pero quieren usar medios humanos para obtener frutos espirituales, ¿verdad? Entonces yo no digo que
si uno cumple sus obligaciones, no tenga un fruto espiritual, porque Dios es lo que Él nos pidió, que hagamos nuestras obligaciones de todos los días. Eso también tiene su recompensa, pero no es lo principal. Así que no es por la actividad humana que vamos a tener frutos espirituales. Así que para tener frutos espirituales debemos tener los medios espirituales, y es lo que la gente, los católicos modernos, no entienden, ¿verdad? Para tener un fruto espiritual debemos tener medios espirituales, ¿verdad? Para tener cosas materiales necesitamos medios materiales, ¿verdad? Necesitamos, no sé, si queremos cocinar, necesitamos instrumentos para cocinar, ¿verdad? Si queremos viajar, necesitamos instrumentos para viajar. Es normal, porque son cosas materiales, ¿verdad? Pero si queremos frutos espirituales, necesitamos medios espirituales. Yo quiero ir al cielo, yo quiero salvarme, yo quiero hacer buenas obras espirituales, tengo que usar medios espirituales. ¿Y cuáles son esos medios? La oración, casi se puede decir que es lo más importante, porque sin la oración, aunque yo vaya a misa, aunque yo me confiese, aunque yo reciba los sacramentos, no los recibo tan bien o como debiera, porque no estoy preparado. Así que la oración pasa antes, y eso debe ser toda nuestra semana, todos los días, toda nuestra vida, la oración, constancia en la oración. Y una persona que reza bien es una persona que comulga bien. Una persona que reza bien, que reza incluso mucho, es una persona que cuando va a misa, la misa le hace más provecho. Una persona que reza bien es una persona que cuando hace una obra de bien, la hace con mejor disposición, con mejor espíritu, ¿verdad? Entonces la oración nos da el Espíritu de Dios, y entonces cuando recibimos la Eucaristía nos hace más bien la Eucaristía, nos aprovecha realmente. Entonces hay que tener conciencia de eso, porque en la Iglesia se ha hablado ya en tiempos del Papa Pío XII, antes del concilio, se hablaba del activismo. El activismo eran esos católicos, incluso sacerdotes, que querían que la Iglesia progresara, que las almas se convirtieran, pero solo usaban medios humanos, por ejemplo, actividades humanas, o publicidad, o libros, pero no se usaban medios sobrenaturales, que es lo que realmente convierte a las almas. Yo puedo dar a una persona un rosario, yo le puedo dar un libro, pero no es suficiente, porque esos son medios humanos. Para que esa persona aproveche, yo también debo darle el ejemplo, rezar por ella, yo mismo hacer méritos para rezar por su conversión. Por eso los santos hacían penitencia, para obtener la conversión de las personas que ellos conocían. Entonces no basta, por ejemplo, decir, no basta dar un buen consejo, hay que también implorarle a Dios que dé la gracia, que es lo que realmente convierte a las almas, ¿verdad? Esa gracia sobrenatural, ¿verdad? Porque nosotros podemos, por ejemplo, los padres de familia pueden dar muy buenos consejos, pero si por ejemplo no dan el ejemplo, o por ejemplo no rezan por sus hijos, no imploran a Dios, entonces sus buenos consejos no van a dar el fruto, no van a ser aceptados, entonces no van a pasar. Entonces hay que tener cuidado con esa mentalidad del activismo, que pretende tener frutos espirituales sobrenaturales con puros medios naturales, y es muy peligroso. Y ese espíritu ha hecho muchísimo daño a la Iglesia, porque ese espíritu comenzó a invadir la Iglesia. Ya incluso antes del concilio hubo ese error que fue prohibido, condenado por Roma, que se llamaba el americanismo,
consistía en querer hacer muchas cosas materiales, o incluso construir iglesias, construir cosas materiales, pero no iba acompañado de una vida espiritual seria. Entonces esa vida espiritual seria es cuando nosotros recurrimos a los medios sobrenaturales, ¿verdad? Por ejemplo, realmente, claro está, la misa, los sacramentos, pero incluso, como decía, para recibirlos bien hay que tener una vida de oración, una vida de sacrificio, y no basta el sacrificio incluso si no es por motivos de fe. Así que, por ejemplo, yo ofrezco mis penas, mis cruces, pero si lo hago por motivos humanos ya no tiene un valor sobrenatural, pero si lo hago por motivos sobrenaturales, por motivos de fe, entonces sí. Y esas obras que son animadas por motivos sobrenaturales merecen gracias de Dios, gracias. Entonces, si yo hago un sacrificio bien hecho, que no lo hago por egoísmo, no lo hago por vanidad o algo así, ese sacrificio va a obtener gracias, seguro, porque es como un medio sobrenatural, no es un medio puramente humano, natural. Y es por eso que hay almas que se convierten a veces, ¿verdad? Porque dicen que la sangre de los mártires es semilla de cristianos, porque la sangre de los mártires tiene mucho mérito sobrenatural, porque esas personas que dan su vida por motivos de fe, que los matan porque no quieren apostatar de su fe, porque por motivos de fe los matan, y ese sacrificio de su vida tiene muchísimo valor delante de Dios. Y hay países que se han convertido porque al principio hubo un mártir, ¿verdad? Por ejemplo, en España, cuando España a un momento todavía no se convertía realmente al catolicismo, y entonces hubo un rey que era arriano, o sea que no era católico, que decía que Jesucristo no es Dios. Entonces su hijo se convirtió a la verdadera fe y su papá lo mandó matar. Y cuando ese mártir Hermenegildo, pues fue al origen de la conversión de España, ¿verdad? Porque el hijo del rey que mandó matar a su hijo, el otro hermano, pues él ya se convirtió, ¿verdad? Pero es porque su hermano fue mártir, ¿verdad? Entonces así pasa en muchos casos, ¿verdad? También hay en Francia un señor que tenía una niña, que era una niña muy difícil, muy problemática, que era imposible, y él decía: esta niña cuando sea grande va a ser una persona imposible, una persona mala. Y este señor era un militar, entonces él lo enviaron a la guerra, y yo pienso que él ofreció su vida por su hija, porque en la guerra él murió, y cuando él murió, en ese momento la niña cambió, se volvió una santa. Esa niña era una santita, es Ana de Guigné, y esa niña, pues cuando uno lee su vida, pues era una persona, era una santita, no está canonizada, pero era una gran alma. Pero lo curioso es que ella cambió cuando su papá murió. Yo pienso que su papá ofreció su vida por ella, y Dios le dio la gracia de la conversión a la niña, ¿verdad? Así que las obras sobrenaturales producen efectos sobrenaturales. Así que nosotros queremos que fulanito o menganito se convierta, rezamos por él. Antes que decir, que darle tal vez un libro, un consejo, está bien, ¿sí? Pero hay que tener presente que las obras sobrenaturales son fruto, las gracias sobrenaturales que Dios da son frutos de las obras sobrenaturales, ¿verdad? Por ejemplo, Dios fundó la iglesia, que es una sociedad sobrenatural, pero eso fue a raíz de la pasión de Cristo. Jesucristo murió
Y por eso los padres de la iglesia dicen que de su costado, cuando le dieron esa lanzada, salió sangre y agua. Y los padres de la iglesia dicen que pues la iglesia nació del costado de Cristo, del costado herido de Cristo, porque Él murió por nosotros. Entonces, a raíz de su muerte, nosotros pudo ser posible la iglesia católica. Nosotros estamos aquí rezando porque tenemos la fe, porque tenemos la gracia, pero esa gracia viene de Jesucristo, de la pasión de Cristo. No hay que olvidar. Y hay personas que son católicas, que son buenos católicos, pero se lo deben tal vez a sus papás o a su familia, que desde niños no solo les enseñaron que no hay que hacer el mal y que hay que hacer el bien, sino que también rezaron por ellos, que también merecieron que sus hijos realmente recibieran la gracia de Dios, las gracias de Dios. Entonces no basta hacer ciertas obras naturales, hay que tener cuidado que sobre todo es todo aquello que hacemos por motivos de fe, por motivos de caridad, que es lo que nos merece gracias sobrenaturales, ¿verdad? Porque incluso yo puedo rezar de una manera puramente material y pensar que Dios me va a dar gracias, pero si no lo hago con fe, si no lo hago con caridad, ese rosario no me va a obtener gracias de Dios. Incluso ofende a Dios cuando nosotros rezamos sin atención y sin cuidado. Hay rosarios, oraciones que no valen delante de Dios porque no están animados por la fe, por la caridad, por la esperanza. Por eso siempre se insiste que recemos con atención, que recemos bien. No basta rezar, ¿verdad? Podemos decir nuestras oraciones como una guacamaya, ¿verdad? Que la dice, pero no sabe lo que dice y no piensa lo que dice, entonces no vale, espiritualmente no tiene valor. Pero no basta que digamos nuestras oraciones, hay que decirlas bien y con amor y con fe, con confianza. Y más fuertes son nuestros sentimientos de fe, de caridad, más meritorios son nuestros actos, ¿verdad? Entonces no basta hacer algo, hay que hacerlo por motivos de fe. Y si lo hacemos, creemos que porque hacemos muchas cosas ya vamos a tener resultados espirituales, pues eso es activismo, es un error. Entonces no basta decir el rosario rápido para acabar pronto porque tengo que hacer otra cosa y ni siquiera pienso en lo que estoy diciendo y pienso que eso es suficiente, decirlo materialmente, pero no, hay que decirlo bien. Por eso, si estamos rezando, tratemos de concentrarnos en lo que decimos, tratemos de pedirle a Dios que nos ayude a rezar, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, los sacerdotes cuando dicen el oficio divino, que es la oración oficial de la Iglesia, lo primero que dicen es Deus in adiutorium meum intende, es decir, Dios ven en mi ayuda y apresúrate a ayudarme para que yo pueda rezar, porque incluso la oración la hacemos con la ayuda de Dios. Así que tenemos que ser conscientes de nuestra dependencia de Dios a todo nivel y debemos, cuando ya vamos a comenzar a rezar, decirle, Dios, ayúdame a rezar bien, porque yo incluso no soy capaz de pedirte las cosas si tú no me ayudas. O sea, realmente todo lo bueno que tenemos viene de Dios. Tomar conciencia de eso nos dispone a realmente a recibir las gracias de Dios, la ayuda para poder santificarnos, para poder hacer obras sobrenaturales, que son las que merecen el cielo. Las obras naturales no merecen el cielo, ni merecen un cielo mejor. Pero si las obras naturales están animadas por la fe, por la esperanza y la caridad, entonces, o por las virtudes cristianas, entonces esas obras naturales adquieren valor por la fe, por la esperanza y la caridad,
¿verdad? Entonces, yo ayudo a una persona, si lo hago por puro motivos naturales, eso no tiene recompensa sobrenatural ni para el cielo ni para nada. Tal vez para esta vida, pero no para la vida eterna. Pero si yo lo hago por motivos sobrenaturales, entonces sí, ¿verdad? Eso tiene una recompensa sobrenatural, una recompensa en el cielo, una recompensa divina, no humana. Entonces, como hoy hay mucho naturalismo en la sociedad, mucho materialismo, incluso los católicos se han vuelto naturalistas, materialistas, se han vuelto activistas. Todo está en que yo haga muchas cosas. No, para el cielo no es necesario hacer muchas cosas, sino aunque haga poco, pero que yo lo haga con un espíritu sobrenatural, por motivos de fe, por motivos de esperanza, motivos de caridad. Entonces, eso es lo que Dios aprecia, es lo que Dios ama y lo que Dios espera de nosotros. Y si no somos capaces de rezar bien, pues hay que pedir a Dios la gracia que nos ayude a rezar bien. Como dicen los sacerdotes cuando comienzan a decir el oficio divino, dicen Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adiuvandum me festina. Señor, ven en mi auxilio, ayúdame a rezar bien, ¿verdad? También podemos invocar nuestro ángel de la guarda para que no nos distraigamos en las oraciones, ¿verdad? Entonces, que lo hagamos bien y que cuando yo haga algo bueno, que no lo haga por motivos humanos, porque yo puedo hacer una obra de caridad para que me miren. Hay personas que van a la iglesia, que van a misa para que los miren. Dicen, esa persona es muy católica, esa persona es muy buena porque reza mucho. Entonces les gusta que los admiren, ¿verdad? Y eso es vanidad. O sea, hay personas que hacen obras cristianas por vanidad, y eso es como un fariseísmo, y eso Dios no lo bendice, no lo aprueba. Así que cuidado. Por eso Jesús nos dice, cuando tú haces una limosna, que tu otra mano no sepa lo que hace tu otra mano, ¿verdad? Con discreción, porque es Dios que te va a recompensar, no va a ser aquel fulano o amigo que te va a hacer, te va a decir, qué buena eres, cómo estás, que eres buena persona, etcétera. Y hay personas que se complacen mucho en lo que los otros piensan de ellos, entonces tratan que se sepa que ellos son buenos cristianos. Entonces, cuidado, no es por eso que hacemos las buenas obras, lo hacemos por amor a Dios, por fe. Y es así que muchas madres de familia obtienen que sus hijos se salven, porque en otros tiempos las mamás eran muy católicas y pasaban su tiempo rezando, diciendo el rosario, y sus hijos se convertían, eran católicos, yo les escuchaba. Hay que tener fe, ¿verdad? Hay que tener fe en eso de los medios sobrenaturales. Pero sí podemos usar medios naturales también, pero siempre por motivos de fe. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Yo doy una limosna, pero lo hago por amor a Dios. No lo hago para que vean los demás, mira, fulanito da limosna, ayudó a un pobre. Entonces lo hace porque lo vean o lo hace por amor a Dios. Entonces esa obra tiene mucha diferencia y tiene valor en la medida que lo hace por amor a Dios. Pero si no lo hace por amor a Dios y lo hace por vanidad, esa obra pierde su valor, ya no tiene valor sobrenatural. Cuidado. Entonces no basta tener las obras cristianas, hay que tener el espíritu cristiano, ¿verdad? Y esa es la mentalidad de muchos católicos hoy, que se han vuelto activistas, que se han vuelto materialistas, quieren resultados visibles, sensibles, ¿verdad? Entonces, si no hay cosas sensibles, dicen que no han hecho nada, que están perdiendo su tiempo, ¿verdad? Hay santos que
que pasaron su tiempo rezando, ¿verdad? Por ejemplo, los eremitas eran unos como monjes que vivían en las montañas solos y pasaban su tiempo rezando, ¿no? Entonces ellos no veían los frutos de sus oraciones, porque tal vez Dios daba gracias a muchas personas, pero ellos no sabían a qué personas, no las veían, y podían decir, es que yo estoy perdiendo aquí mi tiempo, y no es cierto. Muchos de ellos fueron santos y muchos de ellos convirtieron a muchas personas. Por eso en la iglesia hay varias maneras de vivir. Por ejemplo, hay los que deciden casarse, fundar una familia, tener hijos. Eso entra dentro del orden cristiano. Pero también hay aquellos que se consagran a Dios y que viven, por ejemplo, hay sacerdotes que tienen una vida consagrada a Dios, o también algunas religiosas, pero al mismo tiempo tienen una actividad de ayudar a la gente, etcétera. Es otro estado de vida dentro de la iglesia. Y hay otro estado de vida que es la vida puramente contemplativa. Son las personas que se consagran a Dios, pero que se encierran en un convento, que nunca salen, que nunca ven a nadie, y que están toda su vida así. Entonces hoy la gente, los católicos modernos dirían, esas personas están ahí perdiendo su tiempo, son los que menos hacen, los que menos ayudan a los demás, los que están ahí nada más aprovechando el dinero de los demás. Pues la iglesia nos dice lo contrario. La iglesia nos dice que los estados de vida más perfectos que hay son los contemplativos. Y las personas más benéficas a la sociedad son las almas contemplativas, las que se encierran y que rezan y que se la pasan haciendo sacrificios por los pecadores, por la conversión de la sociedad. Esas son las que hacen más bien a la sociedad, aunque parezca que no, ¿verdad? Pero hay gracias que vienen de esas personas que rezan, que rezan por los demás, que ofrecen su vida. Y no lo hacen por activismo, lo hacen por puro espíritu sobrenatural. Y esas son las almas más útiles a la iglesia. Hoy el hombre moderno, materialista, naturalista, activista, no lo entiende, porque dicen, no, es que para tener resultados hay que tener mucho dinero, hay que tener medios materiales, y si tenemos una iglesia, tenemos mucha gente, estamos haciendo algo. Pero no, delante de Dios no es lo más importante, ¿verdad? El número. Incluso hay almas que Dios ama más que un país completo. Es lo que dicen los santos, ¿verdad? Por ejemplo, la Virgen María era un alma contemplativa y Dios la amaba más que toda la humanidad, más que todos nosotros juntos, porque era un alma nada más, pero que amaba tanto a Dios, que era un alma sobrenatural, que Dios la amaba más que todos los ángeles, todos los santos juntos. Y así hay almas que son santas, que Dios ama tanto, que las ama más que a todo un pueblo, porque hay naciones que hay mucha gente, pero todos están perdidos, todos están lejos de la fe, todos están. Entonces no hay que juzgar humanamente, porque si no, Dios no juzga así las cosas, Dios no las ve así. Entonces esa mentalidad de hacer materialista la vida cristiana es muy peligroso, y es lo que se introdujo en el Vaticano II y que hizo que la Iglesia Católica quedara como estéril, ya no tiene realmente almas santas, ¿verdad? Son almas que son muy superficiales y que no son realmente almas que tienen un grado de santidad, ¿verdad? Porque el concilio, todas las obras del concilio no han dado santos a la iglesia. No es posible, la nueva misa no puede producir santos, porque esa misa está alterada en la fe, y para hacer un santo se necesita una fe íntegra, una verdadera fe, y entonces la fe
modernista no es católica. Eso es la nueva teología, no está inspirada en la fe. Es una fe alterada y por lo mismo es estéril, sobrenaturalmente, ¿verdad? Hay personas en la iglesia moderna, yo no digo que no tengan la fe, que no amen a Dios, pero nunca llegarán a una santidad, una virtud heroica, porque los medios que disponen no pueden servir para santificarse como eran los santos que tenían unas virtudes heroicas, porque todas las virtudes heroicas deben estar fundamentadas en una fe heroica, y si no hay esa fe heroica, pues no puede haber santos. Así que los católicos conciliares no pueden ser santos, no es posible. Los medios, los sacramentos reformados, la nueva misa, todo eso no puede producir santos. Que digan lo que quieran, pero no. Y sí, ya he hablado en otra ocasión de las canonizaciones que se han hecho después del concilio, como se han suprimido todo el método y las para cómo se canonizaban antes, había un procedimiento, unas exigencias, y ahorita ya eso ya se ha cambiado. Esas canonizaciones no son regulares, no son infalibles, y están canonizando a gente que no es santa. Juan Pablo II lo han canonizado, pero él tenía una fe alterada. Si yo no digo que no tuviera la fe, puede ser que la tuviera, pero su fe estaba alterada por el modernismo, por muchas cosas que hacía o decía que eran de espíritu herético. En ese estado no se puede ser santo, no es posible. Entonces hay un vicio de forma en los nuevos procedimientos de canonización que hacen que las nuevas canonizaciones no son infalibles como deberían serlo, que ya no se respeta. Y en la mentalidad del modernista, ellos no tienen ese espíritu definitivo. Todo cambia. Para un modernista las ideas cambian, la fe cambia, todo cambia, pero para hacer una definición, como hacían los papas antes, para decir tal persona era una santa, se necesita hacer algo definitivo. Es decir, esto es una declaración que compromete la infalibilidad de la Iglesia, entonces es algo definitivo, para siempre. Si esa persona es santa es porque es para siempre, ya nadie lo podrá cambiar. Pero para el modernista no hay nada definitivo, porque todo cambia, los conceptos de la fe cambian, entonces no son capaces de hacer una definición. No son capaces porque ellos son modernistas. Entonces un papa que es modernista, sus canonizaciones no son definitivas y entonces no son infalibles. Esa es lo que hay que entender, ¿verdad? Por eso se dice que Juan Pablo II hizo más santos que todos los papas de la historia juntos. No sé hasta qué punto sea cierto esto, pero es cierto que él hizo muchísimas canonizaciones de personas en las cuales no se examinó bien su vida, no se hizo un procedimiento como debe ser. Antes la iglesia duraba a veces hasta siglos para canonizar a una persona, y ahorita una persona acaba de morir y ya la quieren hacer santa. Es que no hay seriedad en el proceso de canonización. Bueno, todas esas anomalías hacen que se han canonizado a personas que incluso decían herejías, ¿verdad? Que eran naturalistas, que no eran realmente personas de fe, y que eran modernistas. Y entonces es una contradicción. Un santo, por definición, es una persona íntegra, es una que tiene una fe que no tiene tacha. Por definición, eso es santidad, ¿verdad? Entonces una persona que no tiene realmente la fe no puede ser santa, no es santa porque no es impecable, no es heroica en su fe, en sus virtudes. Entonces hoy si una
persona es ecuménica, que no contradice a nadie, que está bien con todos, entonces tiene que sacrificar la verdad, tiene que sacrificar la fe. Y entonces hoy, como el mundo moderno solo quiere personas así, personas mediocres, entonces para el mundo moderno eso es lo ideal, ese tipo de personas, pero son personas que están renegando o de alguna manera la fe, ¿verdad? Sea por su silencio, sea por sus afirmaciones, pero también a veces por el silencio uno puede renegar de su fe, por el solo silencio. Entonces hay que tener cuidado, pidámosle a Dios que nos dé ese discernimiento espiritual, que no seamos ni materialistas, ni activistas, ni naturalistas, o sea, no ver solo la vida cristiana en el aspecto sensible. Hay dones de Dios que son los que valen, que no se ven, que no se sienten. Es una cuestión de sentimientos, tampoco, ¿verdad? Pero esos son los que valen. Esa gracia que hemos recibido en el bautismo es lo que más vale en nosotros, más que nuestra naturaleza humana. Esa gracia hace que seamos hijos de Dios. Es lo que más vale en nosotros. Los actos de fe, el amor de Dios, de caridad. Entonces es lo que nos da el valor a las personas. Lo que hace que Dios ame a una persona más o menos es el hecho de que esa persona tenga una vida sobrenatural, más perfecta o no. Y esa vida sobrenatural se desenvuelve cada vez que hacemos actos meritorios, ¿verdad? Yo hago un acto de fe, yo hago una obra por amor a Dios, mi alma cada vez se hace más bella, más santa, más cercana a Dios, más semejante a Dios, pero porque esos actos hacen que mi alma crezca, mi alma se santifique. Entonces no es por mis cualidades naturales, ¿verdad? Hay personas que confunden las cualidades naturales con las cualidades sobrenaturales, pero no. O sea, lo que vale son los actos que hacemos por motivos sobrenaturales, es lo que nos hace bien, lo que nos mejora, lo que nos santifica. Entonces podemos hacer actos diciendo yo estoy haciendo un acto de virtud y en realidad lo hago por motivos humanos. Eso también puede pasar. Hay personas que dicen, por ejemplo, cuando hicieron el Concilio Vaticano II, dijeron, no, es que vamos a cambiar la iglesia para que se conviertan todos los protestantes, para que se convierta todo el mundo, y entonces usaron falsos motivos cristianos, que en realidad dio el efecto contrario, porque no estaban realmente animados en la fe tradicional, la fe de la iglesia. Y entonces los frutos del concilio fueron un desastre. No hubo más vocaciones, no hubo más conversiones, y eso es activismo, naturalismo. Cuando yo estuve en Italia, una vez me mostraron en la ciudad de Padua, en Italia, que yo fuimos a visitar, construyeron seminarios muy grandes porque ellos decían, este concilio va a ser como una primavera de la iglesia y se va a llenar de vocaciones. Entonces construyeron unos seminarios muy grandes y no se llenaron. Esas construcciones ahí quedaron vacías porque no hubo tantas vocaciones como ellos decían que iba a haber. Al contrario, bajaron las vocaciones. Hay menos sacerdotes ahorita que antes del concilio. Y una ilusión, ¿verdad? Porque el concilio no vino a acrecentar la fe, sino vino a naturalizar la fe, ¿verdad? Como decía Pablo VI, que el hombre moderno, la iglesia no debía rechazar el hombre moderno, que había una gran simpatía, la iglesia sentía una gran simpatía por el hombre moderno, pero es que el hombre moderno, el mundo moderno es fruto de 2 siglos de cultura liberal,
Y esa es la cultura que estamos viviendo hoy, que no es una cultura cristiana, es una cultura liberal, materialista, naturalista. Entonces Pablo VI decía que la Iglesia amaba al hombre moderno, o sea, eso no estaba inspirado realmente en razones de fe, era una ilusión. Y entonces antes del concilio había una conversión masiva de protestantes en Alemania, en Inglaterra, en los países nórdicos, en Estados Unidos. Muchísimos protestantes estaban haciendo católicos en masa. Entonces dicen, no, pues vamos a cambiar la misa para que se conviertan los protestantes. Vamos a cambiar la iglesia, vamos a hacer el ecumenismo para que los protestantes se hagan católicos. Y cuando hubo después del concilio, separaron todas esas conversiones en los países nórdicos, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, se frenaron esas conversiones y ahora son los católicos que se hacen protestantes. Esos son los frutos del concilio. Hay que hacer las estadísticas. Antes las parroquias estaban llenas. Hoy hay menos iglesias, es cierto, hay menos iglesias, pero hay menos católicos practicantes que antes del concilio. ¿Qué pasó? Entonces, ¿el concilio fue una cosa buena o una cosa funesta? Entonces, es por eso que es un error tratar de acercarse a esas personas que están ocupando ahí los cargos de la iglesia, como quieren hacerlos en la Fraternidad San Pío X, que de hecho ya están ligados a ellos, que ya tienen permiso de confesar, ya tienen permiso de hacer matrimonios, ya tienen permiso de dar las órdenes sagradas. Es un error, porque están poniéndose como en ese tren, se están uniendo a ese tren del concilio, ¿verdad? Se están uniendo, están siguiendo en lo que están haciendo a ellos, que no se han convertido. El Papa Francisco sigue esa obra del concilio de destrucción de la iglesia, e incluso ha llegado a decir, contrariamente a lo que decían en el concilio, el ecumenismo es para tratar de convertir a los protestantes, el ecumenismo es para que las otras religiones se conviertan. Él ya dice, no, es que no hay que tratar de convertir a los demás, hay que dejar que sean buenos protestantes, que sean buenos musulmanes, porque el espíritu misionero es veneno para el ecumenismo. Entonces ahora ya descaradamente dicen, el verdadero fin de las reformas de la iglesia no fue realmente para convertir a los demás, como dijeron. Ahora ya el Papa Francisco dice descaradamente que no hay que tratar de convertirlos, porque el ecumenismo es un objetivo en sí mismo. No se trata de convertir, se trata de hacer ecumenismo. Y si tratamos de convertir, eso es veneno para el ecumenismo. Es el colmo de descaro de lo que realmente querían los modernistas que están en el poder hoy en la iglesia. Están ocupando los puestos de la iglesia, ¿verdad? Y no podemos colaborar con ellos, no podemos obedecerlos a esas autoridades porque están mal, ¿verdad? Sí, incluso en tiempos ya de San Pedro, San Pablo en un momento dado desobedeció a San Pedro, porque San Pedro estaba haciendo un poco de demasiadas concesiones a los judaizantes, y eso era peligroso. Y entonces San Pablo dice en sus epístolas que él lo contradijo públicamente a San Pedro delante de todos, diciéndole: lo que tú estás haciendo es peligroso para la iglesia. Y San Pedro, como era humilde, como era un santo, él aceptó la reprimenda de San Pablo y corrigió ese error, ¿verdad? Pero ya los mismos apóstoles dicen, no, la obediencia no debe ser al punto que la misma autoridad destruya
la fe, ¿verdad? Y entonces ya hay un ejemplo en los mismos apóstoles de eso, ¿verdad? Que a veces hay una cosa, algo que parece desobediencia, pero no es desobediencia. Es que es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Incluso si una autoridad se desvía, y hay muchos casos en la historia de autoridades que se han desviado, de concilios que han sido condenados por la iglesia, concilios. Entonces no es que uno sea por el espíritu de desobediencia o rebelión contra la autoridad, pero cuando la autoridad, cuando ciertas personas, en ciertos casos limitados, pero sí los hay, se apartan del buen camino, puede pasar. Pero entonces, más que la autoridad, es la fe. O sea, la autoridad está para defender la fe y no lo contrario. Entonces, hoy en el concilio se quiere hacer de la autoridad algo más que grande que la fe, y la autoridad, en lugar de defender la fe, está corrompiendo la fe. Entonces, en ese caso no podemos seguir, no podemos obedecer, y somos más católicos que el Papa, aunque él tenga la autoridad, el cargo, pero él está destruyendo la fe. Entonces no podemos. Pidámosle a Nuestra Señora que nos conserve siempre la fe, como ella la conservó en la pasión de Cristo y no dudó. Esa fe, pidámosle a la Virgen María para que nos dé la estabilidad, y a pesar de que todos dudaron en ese momento, solo la Virgen conservó una fe realmente plena, y ella era una sola persona. Así que aun si hoy la gran mayoría ha sido seducida por el concilio, los errores del Vaticano II, nosotros debemos no tener complejo de inferioridad y decir, bueno, es que yo estoy mal porque la mayoría, el Papa, están en otro camino, entonces yo debo seguirlos. No. ¿Yo debo obedecerlos? No. No debemos complejarnos, porque el criterio del catolicismo, antes que la autoridad, es la fe, ¿verdad? Y la autoridad no puede manipular la fe a su antojo y decir, no, ahorita vamos a cambiar el credo, vamos a cambiar la misa, vamos a cambiar. No, es que esto no es el fin de la autoridad. La autoridad está ahí para conservar la herencia que Jesucristo nos dejó. Jesucristo nos dejó una herencia que se llama tradición. Esa herencia ni el Papa la puede tocar. Él está ahí como una especie de guardián, pero no es propietario de los tesoros de la iglesia. Él es el que debe cuidarlos, no debe destruirlos. Esa es la misión de la autoridad. Ave María Purísima, sin pecado concebida.